Buen día, buena tarde, buena noche, preparen su bebida, siéntense cómodos, pónganse a hacer lo que necesitan, porque aquí vamos largo y parejo en esta gran conversación que nos trae el día de hoy. Bienvenidos a Desafiemos lo Conocido, este espacio en el que recordamos el valor de conversar, el valor de poner en evidencia eso que tenemos adentro y en el que muy probablemente terminemos diciendo eso que nosotros también necesitamos oír. Los saludamos nuestros compañeros de conversación de siempre, yo, Mónica, y Leandro, que está el día de hoy muy elegante y muy luminoso. Leandro, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo vas? Hola Monique, muy bien, muchas gracias, todo súper, gracias acá con la luz divina que nos acompaña siempre por fortuna y feliz de estar nuevamente con ustedes, contigo, compartiendo, hablando, riéndonos y sobre todo como que profundizando en temas que seguro todos profundizamos, que todos nos conversamos. Sin embargo, acá le damos una mirada muy desde lo personal, en la que buscamos conectar con cada una de las personas que nos ven y por supuesto honrados de entrar en sus espacios, en su teléfono celular, en su televisor, porque sé que algunas personas nos ven desde televisor mientras hacen cosas de trabajo, de oficios, en casa y demás. Entonces, gracias por nuevamente estar acá conectados y conectadas. Bienvenidísimos a la conversación, bienvenidísimos a este espacio que abrimos para salir de la conversación del día a día, para vencer la excusa del más adelante nos vemos, hablamos y Ujú. cuadramos cuando nos vemos. Ya sabemos que probablemente el lugar perfecto, la condición Sí. perfecta, la situación perfecta es justamente esta y estamos postergando ese espacio a que todo sea absolutamente perfecto y como nos lo imaginamos. Entonces, chévere decirle tal vez un poco no a esa creencia de que todo tiene que ser de X o Y forma para hacer que las cosas sucedan. Así que abrimos este espacio de nuestra agenda para compartir con ustedes un tema que, déjenme decirles, tiene muy emocionados a este par de conversadores. Vamos, cuéntanos, Leandro, de qué se trata. ¿Cómo es esa Buenísimo, cuestión? está buenísimo, pues el tema, porque eh, como ya lo he dicho en varias ocasiones, es un tema que nos toca a nivel personal, es decir, porque de Mm, cierto modo lo hemos alojado mucho nosotros en nuestras vivencias y más en nuestra cultura colombiana, que digamos que siempre está muy ligada a ciertos parámetros de comportamiento como lo tiene cada cultura en cada uno de sus países. Pero esta nos toca en una sensibilidad muy profunda, porque de hecho, por esto nos reconocen mucho en el mundo mm. y es por ser buenas personas. Este es el tema que vamos a tocar hoy, lo vamos a tocar en profundidad desde nuestra visión, porque el hecho de ser buenas personas implica muchas observaciones, ¿cierto? Desde qué posición lo estoy siendo, desde qué posición auténtica o cuál no tanta, pero además cuántas veces me creo que soy buena persona. Es decir, tiene dos caminos para trazar esta conversación. Y es muy chévere eso que dices, porque muchas veces tenemos esta idea de que ser buenas personas es ser una persona buena. Y siento que ese jueguito de palabras hace que se enmascaren muchísimas cosas que realmente están sucediendo en nosotros en el momento de hacer cosas por los otros. Yo siento esto muy relacionado no solamente con uno, con la característica que uno tiene de ser buena persona o no, que de por sí ya eso me parece un poco complicado, un poco odioso decir uno buena persona o mala persona, pero también está muy relacionado y nosotros lo veíamos mucho cuando planteamos el tema en términos de cómo etiquetamos a alguien de buena persona y qué estamos esperando que esa persona sea o que esa persona diga o que esa persona o la forma en la que esa persona actúe. Saben, como que uno cuando toma, es como tomar un bando y nos parecía muy curioso el hecho de que ser buenas personas termina siendo este pequeño juego de pertenecer a algo en lo que tú quedas bien o en lo que tú haces las cosas correctas o en el que tú, sabes, como que juegas a algo que a los demás les conviene. Claro.
Y justo con esto que comentas, primero, si lo vemos desde una visión personal, creernos buenas personas y sentir que somos buenas personas desconoce también y aleja muchas versiones de nosotros que tal vez no lo sean. Entonces, mira, desde esa posición, cómo lo podemos abordar. Sin embargo, tocaste un tema clave y es cómo este ser buena persona normalmente y en nuestra cultura, no sé si en todas, pero por lo menos en la de nosotros, que es la que Mm, vivimos, está más cercano a una mirada hacia el otro que hacia mí mismo. Es decir, está más cercano hacia una mirada de aprobación del otro, mm, de, en cierto modo, en muchos escenarios, generar como un autoabandono para que el otro se sienta cómodo con lo que yo soy. Y cuando el otro se siente cómodo con lo que yo soy, yo me siento que estoy siendo buena persona. Y este ciclo inicia con el círculo más íntimo que tenemos inicialmente y es con nuestra familia. Y ahí es que iniciamos toda la conversación y todo el comportamiento que significa ser bueno. Y claramente eso empieza a mostrar o a dejar de hacer muchas cosas y a dejar de poner muchos nos para hacer el bueno, ¿cierto? sí, Entonces ahí es cuando yo de digo, acuerdo. y lo viví mucho tiempo, y les confieso que hasta ahorita, hasta hace muy poco tiempo, he estado eh, alojando en mí esa negación de muchas veces, simplemente para que la otra persona se sintiera bien, yo me ponía hacia un lado para ser el amable de la situación. Pero mira que eso es muy normal y a nosotros, digamos que las nuevas generaciones, ven, ya se nota esta brecha generacional con los jóvenes Aclaremos que modernos. nosotros somos parte de esa nueva generación. Pero digamos que nuestra generación también creció con esta presión de el ser bueno, de hacer el favor, de el hacer el bien sin mirar a quién. Sí, y entonces eso parte de que uno también vio en sus figuras de poder, en las personas de mayor edad, sí, en este entorno en el que uno se encuentra, esta propensión también a eso que dices que me parece súper valioso y es como ese abandono de sí mismo Uh -huh. en favor del otro y que muchas veces, y yo lo pensaba mientras hablabas, se vuelven que uno tiene que demostrar cada vez más. Yo siento que esto es algo que va escalando y que, por ejemplo, con la edad se espera que uno también lo haga a niveles mucho más altos, porque pues Uh -huh. sí o sí se va a quedar esperando que uno siempre esté en función del otro más que de uno mismo. Y uno también lo hace, y es tan horrible esta maquinaria de las creencias que uno si, incluso si los demás reconocen en uno que uno es una buena persona hasta cierto punto, uno llega a sentir la necesidad de hacer igual algo más por demostrarlo, porque igual termina siendo algo que no tiene tanto valor para uno mismo y se vuelve uno como perseguidor de este agradar, de este estar para todo el mundo bien, de este estar para todos, ¿sabes? Y es como una renuncia muy grande también a no solamente los límites, sino a ese reconocer que uno se cansa, se agota, tiene otras necesidades, necesita atenderse, necesita cuidado. Y viene algo muy doloroso al final y es que probablemente no haya nadie, ninguna de esas otras buenas personas que nos rodean, probablemente esté dispuesta a hacer todo lo que sí está dispuesto a hacer uno. Y ahí es donde se vuelve muchísimo más doloroso. Y se vuelve más doloroso además, Moni, porque, bueno, primero hay que aclarar que no estamos, esta conversación no pretende conducir a las personas a que sean malas personas, ¿no? Es que entremos en la conversación de qué es para nosotros ser buenas personas y cuándo ese ser buenos nos está dejando al lado el ser honestos con nosotros mismos, ¿cierto? Desde esa honestidad que implica ser auténtico y genuino, en serse fiel a sí mismo y a lo que sientes, sin que eso signifique pasar por encima del otro, pero tampoco signifique dejarse que pasen por encima de ti. Pero entonces ahí ya se vuelve difícil. Ah. ¿Por qué? Porque es que resulta más fácil ser buena persona, porque entonces mientras tú te pones a recalibrar hasta dónde esto es justo conmigo, hasta, o sea, no es que yo esté en contra, pero sí siento que uno, dentro de uno, tiene como ese mecanismo de decir, uy, no, qué desgaste, yo prefiero hacer lo que me dicen,
porque eso también está relacionado mucho con la obediencia, ¿no? Y como con esta Ujú. relación de poder y de ponerse uno debajo del otro y entonces no sentir la evidente jerarquía que existe, pero uno tratar de también ignorarla. Y entonces lo pongo en esos términos porque obviamente entrar en esta conciencia del equilibrio para con uno mismo, de sintonizar esas variables que hay, demanda de mucho trabajo de reconocimiento, demanda de no sentir pena por decir que no, demanda de poner límites, de uno llevar, si sabes que siento que lo más difícil, de uno quererse mucho y quererse de una forma en la que uno sea completamente, y eso es horrible decirlo, pero que uno termine siendo valiente poniendo el límite o valiente poniendo su punto de vista claro frente a algo, ¿no? Y entonces esto se vuelve como una tarea que a veces uno sabe que tiene que hacer y que llega uno a pensar que es una tarea absolutamente titánica y entonces ahí es cuando uno dice, ay, no, mejor hago caso, ¿no? Sí, y porque también a veces se vuelve más fácil, pero se vuelve más fácil a costa de cargarse también mucho. Y Claro. hace poco lo veía en una conversación que tenía con una amiga donde yo he identificado normalmente en estos patrones de ser el bueno, que nos ponemos también mucho la capa del salvador, somos el superhéroe de la familia o de los amigos o de la pareja y demás, porque soy el Sí. bueno, entonces tengo que ayudar. Y entonces me pongo tan de lado, tan al lado, para reconocer al otro, para ver en el otro lo que le conviene al otro, que yo empiezo a generar unas cargas que sí o sí en algún momento van a llegar a estallar. Y entonces es por eso que a veces no le encontramos sentido a nuestra existencia y está muy ligado a que es que nunca me he puesto en el lugar para mí, siempre he estado en el lugar para otros. Entonces, ¿por qué? Pues es que es mi hijo, ¿cómo no voy a hacer nada por mi hija? Es mi mamá, es mi papá. Eso no significa que no lo puedas hacer. Significa cuánto está costando que te pongas siempre de lado, siempre de últimas, siempre no importa, yo después lo soluciono, para que la carga después termine pisoteándote a ti. Y ni siquiera por responsabilidad del otro, ni siquiera porque estemos culpando al otro, es porque fue una elección inconsciente, pero también muy ligada a ese patrón que tú justamente mencionabas ahorita, Moni, y era a cómo nos han creado y cómo, por lo menos a nuestras generaciones, ahí sí, no, se nos enseñaba que teníamos que estar en una posición de hacer caso, de simplemente haga lo que se le dice y de que nunca cuestiones nada así te incomode. Entonces, en mi mente, Uf, ¿yo qué creé? Yo creé la sensación de que simplemente hay que agradar y eso significa existir. Ese agradar significa que lo estás haciendo bien. Y ese comportamiento es muy temeroso porque lo replicamos en muchos sentidos. Con parejas, buscamos que las parejas sean las que se sientan bien. Y si ella se siente bien o él se siente bien, la relación va por un buen camino, indiferente si yo no tanto. Me voy para trabajos, me voy para lugares a trabajar donde yo hago todo lo posible por caer bien, por agradar, por no cuestionarlo todo ni nada, simplemente hacer caso, pero si esto está generándose en esa dinámica, yo siento que está haciendo bien mi trabajo y así a nivel familiar y de amigos. Pero ¿sabes cuál es el juego más doble acá? Que siempre, siempre, como esto te está sacando de tu autonomía y de tu autenticidad, tú siempre dudas si sí lo estás haciendo bien, porque ese claro, es el juego. Entonces, claro. claro, haz todo lo posible por agradar y ser bueno. Sin embargo, como está desde una posición de inseguridad sobre tu poder personal, siempre vas a dudar que lo estés haciendo bien. Y es que a mí me parece que ser buena persona es una trampa muy grande. Y es una trampa porque no solamente ha- hace que el dudar sea algo del día a día y que tú ya actúes siempre en campo minado y entonces estés como generando esta habilidad de leer cómo se siente el uno, de ver cómo se siente el otro, de tener claro que si alguien hace como que, ay, me dio, entonces ya se incomodó, entonces yo me retraigo, me contraigo, si me mantengo al margen de lo que yo soy, sino que hace muy difícil eso que dices tú, que yo no tenía ni siquiera en mi radar, y es el cuestionarse. Y no solamente el cuestionarse uno, porque entonces ahí lo primero que se me viene a mí a la cabeza, no sé si les pase a ustedes lo mismo, pero lo primero es como que
siempre es uno el que tiene que resolver. Entonces, si hablamos de cuestionarse, y me parece chévere que de pronto, si estás de acuerdo, lo compartas, porque siento que cuando decimos cuestionarse es también cuestionar la dinámica con el otro y que no se vuelva un ejercicio en el que yo vengo y me echo palo, en el que yo digo como yo no debería ser así, esta persona, estoy dejando de ser yo por esto y ahora cómo hago y cómo salgo yo de ahí. No, esto es de parte y parte, ¿sí? Esto es parte del círculo en el que te encuentras y se beneficia de que tú seas buena persona. Esto parte de la relación en la que te encuentras y hubo alguien que se encargó de también hacerte sentir bueno o malo conforme actuabas o no. ¿Sí? Esto hace parte del entorno en el que tú te encuentras. Y cuando entramos en la conciencia del cuestionar, no es solamente ver qué estoy haciendo yo mal, sino qué está ocurriendo en desbalance en las relaciones en las que yo me encuentro. Por eso hay muchas personas a las que les conviene mejor que uno se porte bien, que uno calladito se vea más bonito, porque cuando uno empieza a hacer preguntas o cuando uno empieza a poner en tela de juicio lo que está sucediendo en la relación, ahí es cuando se ven afectados, ahí es cuando ya uno no es buena persona, ahí es cuando uno ya es incómodo, ya es el que se queja, ya es el que protesta, ya es el que no colabora, ¿no? Porque todo es colaboración y todo es apoyo, ¿sí? Y entonces es bonito recordar, y me parece chévere que recordemos que cuestionar va en todas las direcciones posibles, ¿sí? No solamente en este ejercicio de está pasando esto y yo no estoy tomando acción o es mi momento de tomar acción sobre esto, sino también reconocer que ese entorno, esta cúpula, yo lo veo como una cúpula transparente, ¿no? En la que se envuelven las buenas personas que siempre están juntas, ¿no? Esta cúpula tiene un montón de conexiones que es necesario evaluar. ¿A quién le conviene que yo sea así? ¿A quién le conviene tener controlados a un montón de personas? ¿Qué relaciones son las que se benefician de que yo dé más de mí que otra persona? ¿Yo cómo me he beneficiado de otros? Porque sí, uno se puede beneficiar de otros, así como los otros se benefician de uno también se puede beneficiar de los otros. Sí, porque ya uno tiene tan dentro de uno, que es uno el que siempre da, que uno no le puede pedir a los otros, pero a los otros sí le pueden pedir a uno, ¿no? Yo sé que esto es medio trabalenguoso el asunto, pero es importante saber eso, que el cuestionar es a todo nivel y que todas las relaciones sí o sí tienen que llegar a un punto en el que se haga este ejercicio maravilloso de decir, un momento, ¿qué está pasando de aquí hacia allá, pero también qué está pasando de allá hacia acá? ¿Sí? Y en qué punto estoy yo en esa circunstancia. Claro, mira que lo que tú dices está muy bien desde lo que sería el ideal, pero a los que hemos estado muchas veces en la posición de Sí, ser el buena persona, habitarlo es un reto tan fuerte, difícil, sí, ¿cierto? yo Es sé. muy difícil porque cuando vemos personas que lo hacen, hasta llega uno a cuestionarse, pero ¿cómo fue ¿Cómo lo capaz hace? de, cómo lo hace? E intentar hacerlo cuando se hace, empieza a generar las sensaciones de culpa. Es que mira cómo es la dinámica de culpa que ya prontamente lo vemos también por acá, pero todo está muy ligado a cómo se construyó ese lenguaje de ser el bueno. Y se construyó a través de las acciones de agradar. Y ese agradar estaba completamente ligado a lo que mencionabas de el no cuestionar, porque además el cuestionar era visto como algo negativo. Y aún el cuestionar no implica que haya conflicto, pero tampoco significa que tengamos que evitar los conflictos, porque es que también Claro. es parte de lo que estamos haciendo acá. Entonces, cuando una persona hace esto, Moni, no sé si te ha pasado, pero sí lo he vivido, cuando una persona no intenta agradar, incomoda con sus controversias o con lo que cuestiona. Hay personas que sí ya son pasadas y es cuando ya nos vamos al otro extremo, Sí, ¿sí? sí, Pero cuando lo hacemos, esas personas que son tanto, no de decir constantemente sí y demás, empiezan a ser señaladas, como que esta persona es claro. conflictiva, es cansona, no le gusta. Entonces, claro, y hay personas que desde su seguridad personal no les importa eso, pero hay personas que sí, yo no quiero ser el que no quieren, porque Claro. siempre estamos buscando esa aprobación. Y entonces, si yo inmediatamente ante una propuesta que no me gusta,
que no me genera comodidad. Pero yo digo que sí, por querer agradar y ser buena persona, ahí justamente es una señal de que no estoy siendo auténtico conmigo y que además estoy Sí, evitando sostener conversaciones donde ambos estemos en desacuerdo, aun cuando es válido sostener esas conversaciones. claro. Ahí dices algo muy bonito y yo lo tenía cuando hago mis notas. eh, digamos que esta me costó un poco en términos de ver por dónde lo agarraba y siento que lo primero que llegó a mí fue que muchas veces el ser buena persona es un juego en el que lo que está en juego es el miedo al rechazo, el sentirse rechazado. Y siento que muchas veces este afán de pertenecer, este afán de estar con otros, de estar en compañía de otros, lo que hace es llevarnos a poner muy en evidencia este miedo al rechazo, ¿sí? De ser conscientes de que está el rechazo ahí y que estamos actuando por rechazo, pero también nos hace muy propensos a terminar en el lugar equivocado, ¿no? Y entonces volvemos a alimentar esta circunstancia, esto que ocurre porque justamente es desde ese lugar de miedo que no ocurre esta conversación del cuestionar y del realmente, ay, pues pucha, si más bien, claro, estoy en este grupo no me conviene, este grupo no me aporta, esta circunstancia no me aporta, ¿qué pasaría si yo me alejo por media hora? Y ya esa sensación de, no, pero es que, ¿qué tal que si no me desconecto un poco, ya después no me vuelvan a buscar y entonces yo ya me siento lejos, hace justamente que el ejercicio también se vuelva muy difícil. Entonces, cuando propusiste este tema, me pareció súper lindo porque siento que cada vez es más notorio el interés de cualquier persona en buscar su manada, en tener su grupo que lo reafirme, en tener esa comunidad que esté para él o para ella, ¿no? Cada vez es más notoria la segregación en la que quieren que estemos como grupos de personas. Cada vez cualquier persona que piense distinto, el enemigo. Cualquier persona que piense diferente, el enemigo. Y ahí me uno contigo mucho en el reconocer el reto tan grande y la valentía, porque es que siento que no debería ser la palabra, siento que uno no debería ser valiente de ser uno mismo, ¿no? Sino Claro. que uno sencillamente debería poder ser, pero es que en este campo minado en el que todo el mundo está agarrando al que le sirve para que le sirva, en el que cada uno está agarrando al que siente exactamente igual que uno para sentirse más fuerte, en el que uno cada vez está tomando persona que es cada vez más débil para uno justamente tener esa persona que desde su lugar va a estar queriendo siempre agradar, que esa es otra cosa que de este punto que me parece terrible y es como queda uno a expensas de alguien que tiene cierto poder o cierta seguridad o cierto conocimiento y cómo queda uno a expensas de eso entregando su necesidad de pertenecer. Ay, no, es terrible, porque es muy difícil sacar la cabeza de ahí, ¿no? Es complejo, me parece que es algo que necesitamos tener muy presente, porque justamente el juego en el que nos quieren agrupar para pertenecer, para consolidar una idea de algo, para transmitir una idea sobre algo, es justamente ese en el que las polaridades se vuelven tan grandes que el pensar diferente, el decir algo distinto, ya se toma como una amenaza y tú terminas convirtiéndote en una amenaza en cualquier entorno, sencillamente por ser la persona que eres. Y qué difícil. Claro, mira que rescato muchas, y acá estoy tomando nota, muchas cosas muy lindas que dices, primero en relación a una palabra clave para mí, y que seguramente esté equivocado, pero es algo que he estado cayendo en la cuenta. Cuando constantemente queremos ser buenas personas, muchas veces por el juego de cómo es la dinámica a nivel social en general, esas buenas personas empiezan a ser vistas como débiles. Dijiste una palabra que para mí es wow. Claro, como esta persona siempre quiere agradar, siempre quiere ser aceptado, entonces no hay un nivel de carácter sobre él, porque simplemente se va a ajustar a lo del otro para caer bien. Es decir, este lo podemos manipular fácil y este empieza a ser el débil. Cuando una persona empieza a cuestionar,
cuando una persona empieza a no alinearse necesariamente con todo lo que alguien le dice que debe ser, empieza a ser el enemigo del camino. Y esto está Ujú. muy ligado completamente, y ustedes saben, y siempre lo menciono, que la religión fue un tema creado por Sí, el hombre, no es la divinidad de Dios, sí. la religión es creada por el hombre. Y está muy ligado a lo religioso, está muy Mm, ligado a esto. Y por lo mismo, cuando empezamos a darnos cuenta de cómo funciona ese juego, es cuando ya empezamos a tener un nivel de madurez más grande, que lo podemos tener en cualquier momento, pero que ujú. nos cuesta más Sí. en un principio. Y ahí es cuando yo también me empiezo a dar cuenta que el amable, el más buena gente, puede ser el más pisoteado, ¿cierto? Ujú. Pisoteado no necesariamente desde una acción física, sino desde Sí, lo que representa moralmente y en su argumento. de acuerdo. Entonces, claro, juguemos con todos a volverlos buenas personas. ¿De qué? Desde los dogmas, desde las, ¿cómo se llama? Ideologías, Ideologías, desde, exacto. sí, Muy bien. Y ahí es ahí donde yo me pongo a pensar. ¿Cuál es mi necesidad constante? Lo digo porque lo viví, como siempre me gusta hablar desde mis vivencias. ¿Cuál es mi necesidad constante de agradar? Yo porque quería agradar con todos mis compañeros, yo porque quería agradar con mis jefes, con las familias, porque quería agradar aunque muchas veces fuese incómodo para mí, porque quería ser aceptado, ¿cierto? Quería ujú, ser recibido. Claro, y cuando yo entraba en lugares donde mis formas de ser no eran bien recibidas, yo me sentía muy mal por eso. Yo decía, claro. claro, acá no soy aceptado, pero ¿cómo hago para hacerlo? Y entonces es cuando uno buscaba escape, me tengo ¿Qué que ir de tengo acá. que ser? ¿Quién ¿O qué tengo que tengo que ser ser? para pertenecer a esto? Claro. Mm, Entonces mira esto que acabas de decir, Moni. ¿Qué tengo que ser para pertenecer a esto? En mi caso, muchas veces yo decía, no, yo no soy esto, me voy. Pero cuántas veces muchas personas, muchos jóvenes, por ese afán de pertenecer, empiezan a adoptar comportamientos, formas de ser y sí. hasta adicciones que ni siquiera corresponden a lo que quieren vivir, solo que queriendo ser aceptados. Y mira, voy a decir algo y anoten esta fecha, anoten este momento. Quiero que sepan que aprendí de Leandro muchas cosas, pero que voy a repetir Y una de yo, las que él dice. Y ahí tocas algo muy bonito y es que justamente cuando uno empieza a darse cuenta que está uno dejando de ser quien es, que el pertenecer a algo demanda de uno que uno cambie algo de lo que uno es como persona, de lo que lo caracteriza. Y presten atención, por favor. Siento que uno está desconociendo su oscuridad y uno no le está honrando el valor que tiene lo que hay en uno que incomoda. Y siento que muchas veces las personas, esto también lo digo por experiencia, yo incomodo mucho, yo soy como muy hartica. Y entonces yo incomodo mucho. no le crean. Y entonces hay espacios en los que yo elijo como hacerme chiquitica para no incomodar, porque pues sí, como que no toda la gente es como, sí. Entonces, pero también hay momentos en los que no, las personas que se han incomodado conmigo me han reconocido que fue chévere haberse incomodado de esa forma. ¿Por qué? Porque terminan viendo algo, porque terminan reconociendo algo, porque, sí, porque algo sucede. Esto lo digo con el objetivo de, primero, anotarme mi estrellita, profesor Leandro, maestro Leandro, y segundo, porque muchas veces uno cree que pierde más de lo que puede ganar y en realidad nosotros, porque sí, porque la vida está maravillosa, porque la divinidad nos crea en un orden y nos junta como debemos juntarnos, y muchas veces nosotros sí tenemos que estar para incomodar a quienes están a nuestro alrededor y ellos van a aprender un montón de nosotros y nosotros de ellos cuando entre todos nos incomodamos. Claro. ¿Sí? Y ahí Si es alguien está importante, pensando, perdón, te digo una claro, cosita, si alguien está pensando que tiene que dejar de incomodar, piense siempre que es importante que nos incomodemos porque donde hay incomodidad hay crecimiento. Y puede que el pataletoso yo, que no quiere admitir cosas que le falta por madurar, por crecer, por todo eso, porque a todos nos falta mucho en la vida,
eso es lo chévere de vivir, puede que sí, uno incomode a esa interfaz de niño pataletoso que uno tiene en su vida, pero justamente el hecho de que la incomode puede que a futuro esa persona sí termine reconociendo que ese intercambio que tuvo contigo fue lo supremamente valioso para ayudarle a sacudir algo que esa persona necesitaba sacudir. Ahora sí. Me gusta mucho lo que dices y tiene una línea muy delgada, porque a veces desde mi soberbia también, no siendo el bueno, y ¿Tú desde eres mi soberbia, soberbio? Ah. y desde mi soberbia como Soberbios. persona, digámoslo en el ejemplo, yo digo, ah, bueno, es que yo soy el que me encargo de incomodar. Ojo que ese incomodar Ah, yo sí. tiene que estar muy, muy alineado, no de que, bueno, entonces voy a hacer ahora el papel de incomodar. Ah, No, no, ya cuando tú te es- disfrazas de incomodador, exacto, ya es otra cosa. Sí, tienes exacto, porque razón, hay muy personas, lo bien, importante pilo, es que pilo, hay sí. personas que les gusta entonces jugar, ahora voy a ser el que incomoda. No, eso tiene que estar muy alineado con mi autenticidad De y acuerdo. no con una necesidad siempre de, simplemente, como me le decía un ex jefe, me encanta que el mundo arda. Ya eso es un tema ahí que yo decía, bueno, como puedes ver, hay jefes que me han marcado mucho la vida, pero, A todos, a todos. pero puntualmente, el sostener esas relaciones por compromiso nos llevan que muchas veces a ceder, ¿cierto? Y esas relaciones que sostenemos por compromiso muchas veces son relaciones que tenemos con la autoridad también. Es decir, Sí. es que mi tía, es que mi papá, es que mi pareja, o sea, son relaciones que a veces ponemos a personas en un nivel de autoridad frente a mí. Y como Ujú. son autoridad, no las puedo cuestionar. ¿Y por qué no? ¿Por Sí. qué no? Porque es que todos están actuando de sus creencias. Y ahí me llevo a algo que me decía una vez que aprendí y es que cuando yo doy retroalimentación, feedback, que llaman ahorita con tanto anglicismo, eh, yo lo doy, lo doy desde mis creencias, desde mis miedos, desde mis inseguridades. Entonces, yo escucho a una persona que me está retroalimentando para ser buena persona con la concepción que esta persona ha tenido de serlo. ¿Cierto? Claro. Y eso no significa que no la escuche, significa de qué tanto, con qué tanto voy a conectar yo con esto. ¿Por qué? Porque qué pasa y cuál es la consecuencia más fuerte en relación a mantenernos en la posición del buena gente, del buena persona. Primero, hay mucho agotamiento emocional Sí. y ese agotamiento Y emocional empieza a disparar psicoeconómico. Todo. mucho, económica también mucho. Pero mira, y ahí empieza a pasar algo y se los digo porque lo viví. Y esto, me disculpan si parece muy enfermizo, pero me pasó. En ese agotamiento emocional por agradar y por querer quedar bien, yo después de una conversación empezaba a pensar, ¿yo será que estuvo bien haberle dicho esto? ¿Y si le hubiera dicho esto? ¿Y si le hubiera hecho de... Todos hemos pasado por Sí. ahí. Mira, claro, y eso empezaba a generar a mí una ansiedad horrible, tanto que yo hasta a veces escribía, yo, lo pude haber manejado así, así. Mira hasta dónde llega eso. Mira todo lo que pudo generar cuando lo que dije simplemente fue lo que dije, pudo haber estado no muy bien o bien, pero también dejar ir, pero ser bueno no No, implicaba no suelta. lo suelta. No suelta. Entonces mira cómo agota emocionalmente y empieza a generar de cierto modo un resentimiento silencioso y no Uf. contra las personas. Es como una cosa contra mí mismo, que es como que, wow, o sea, te conflictúa mucho. Entonces no sé si nos vamos identificando las personas que también van escuchando, pero mira el juego tan peligroso y tan triste en el que Terrible. caemos cuando estamos en esta dinámica. Yo desde ahí, perdón, también conecto mucho el tema de esa ansiedad constante y hasta la ansiedad constante que viven actualmente muchas personas en lo social, que les cuesta también hacer círculo social porque Sí. el afán de agradar constantemente. Y ahí pasa algo peor que hemos hablado mucho, Moni, en este tiempo se ha escuchado mucho, y es que por este mismo ser buena persona, lo repito mucho porque es para que lo Ujú. caigamos en cuenta, empezamos a no poner límites. Entonces, Sí. no hay un límite que suena muy cliché porque se escucha mucho ahorita, pero que es muy valioso. Y el límite que no implica el conflicto, pero empiezo como que no, mira, yo no me siento tan bien con esto y está bien que lo expresemos. Mm. Listo.
que como lo toma el otro, de acuerdo a como yo lo comunique también, pero como lo toma el otro ya es desde la visión del otro. Pero claro, empiezo a vivir en expectativas, primero no pongo límites, empiezo a vivir en expectativas Sí, y la que justo me pasaba mucho, que es un juego muy social, y está, ah, porque es que yo no quiero decepcionar. uy, sí. Y además se Ahí, vuelve un insulto cuando alguien, discúlpame, Moni, cuando alguien me dice, tranqui, tranqui. me decepcionaste. Uno es como que, te Sí, decepcioné. es Mira un cómo juego eres. Sí, ahí sí, retramposo. Es una cosa sí, sí, horrible. sí. Es quedar a merced del otro todo el tiempo. Exactamente, Sí, es siempre. tenaz. Hay algo muy, muy bonito en lo que decías, y es que es chévere identificar que hay que poner un límite, pero también, y lo digo por experiencia, estuve tan programada en el ser tan buena persona, en el ser buena persona, que a mí me costaba saber que había un límite, que debía poner un límite. Y si en este momento tú estás viendo este video y tú dices como, ah, que como así que un límite, pasa, porque yo estaba tan acostumbrada a ser tan desbordada en el otro, en tener tanta energía para los demás, en el ser correcta de forma correcta, incluso hasta en el, no sé, en la forma de comportarme, en la forma de hablar, en la forma de expresar ciertas ideas, en lucir de X manera, porque es que esto no solamente es en lo relacional, esto también se traslada a que tengo que vivir de X forma, hacer X forma. Sí, Tú vas a llegar al momento en que si no has identificado el límite, no te preocupes, porque la vida se encarga de que uno sepa. Porque uno, claro, tú lo dices y eso es muy lindo que lo tengas claro. Yo lo digo porque tuve que pasar por un proceso terapéutico que me ayudó a reconocer que habían cosas en las que yo no tenía un límite, porque nunca sabía que había, porque siempre tenía que dar más, porque es que entonces si yo daba esto, estaba en deuda y tenía que seguir dando lo siguiente, y eso no solamente lo digo en términos de dar mi tiempo a otros o de aportar a otros, sino también en términos de aprendizaje, en términos de trabajo, en términos de, sí, de energía disponible para hacer que las cosas sean perfectas, cuadradas, maravillosas, impolutas, sí, que sea completamente todo medido al detalle, porque uno tiene que vivir una vida medida al detalle en la que se cumpla con X o Y expectativa hasta que llega un momento en el que si uno no sabe el límite, la vida se encarga de enseñarle a uno o uno mismo empieza a buscar eso, ¿no? Y entonces uno dice, pero ¿por qué alguien vive de otra forma? Y yo quiero vivir distinto, y yo quiero hacer las cosas diferentes, y yo quiero vivir de otra manera. Y ahí es cuando uno empieza a cometer un montón de errores que yo no los veo como errores, pero uno empieza a tomar decisiones para vivir distinto. Desafortunadamente, como decía en el episodio pasado, algunos aprendemos a los berracazos porque siento que nos empezamos a cuadricular tanto la existencia que de alguna forma esa energía y ese maravilloso resentimiento silencioso que habló Leandro sale porque sale, y que no es justo para uno aprender un límite desde el lugar del resentimiento, no es justo para con uno, pero es necesario. Si tú te has mantenido albergando esa energía, disminuyendo tu poder, si como manteniendo eso adentro comprimido, va a llegar un momento en el que eso tiene que salir, en el que vas a empezar a elegir diferente, en el que te vas a vestir distinto y entonces en el que vas a relacionarte con gente completamente diferente, en el que vas a probar todos los vicios, en el que vas a gastarte toda la plata, en el que te vas a endeudar, en el que vas a dejar de ser el cumplido del trabajo, en el que vas a odiar a tu jefe y vas a tener compañeros que te fastidien y vas a llegar a un punto en el que vas a, mejor dicho, ¿sabes? Como que generas esa explosión. ¿Por qué? Porque nuestra vida no puede ser buena persona todo el tiempo, porque uno también tiene que habitar el mala persona para uno realmente ser y para encontrar el límite.
hasta ahí. Claro, y que ser mala persona no significa ser malo con el otro, significa Ujú, abordar y vivir y experimentar esas partes de nosotros que son de nuestra oscuridad, que no son tan buenas, pero que hay que experimentar, porque además con lo que tú acabas de decir, Moni, la vida no es lineal. La vida no es lineal, siempre hay, y en sí, esa no, y en eso no lineal, yo también estoy como que pasando por toda esa curva que implica la vida. claro. Dijiste unas cosas súper importantes que acá estoy tomando nota para que no se me pasen. Y primero fue en relación al tema de la respuesta. ¿Cómo lo veo yo? A veces no es que seamos buenas personas ni siquiera, es que no sabemos Mm. decir que no. Y no sabemos decir que no, no sabemos decir que no porque siempre en nuestra ambición de agradar o de quedar bien, respondemos inmediatamente. ¿Cómo así? Moni me Claro. dijo algo. Moni Mm. me dijo algo, Uf, no sé, me propuso algo y yo como que, bueno, sí. O sea, ni siquiera me tomo el momento, el silencio para reconocer lo que me está mostrando acá, eso que me está diciendo, pero no, simplemente respondo. Claro, entonces, mira que muchas veces, aunque si yo no le respondiera inmediatamente a Moni, ella solo con ver mi silencio ya está identificando que algo no me está haciendo sentido. Pero uf, como yo no estoy ni siquiera, yo por ser tan buena persona, no mm, estoy ni siquiera dando espacio a esos silencios. Es más, relleno los silencios, porque los silencios incomodan. Entonces, en una reunión, en algo, hubo un comentario maluco, yo digo algo para rellenar el silencio. Claro, porque siempre estoy queriendo que el ambiente esté en perfección. Y eso no puede ser. Entonces, mira cuántas veces nos pasa sí, eso. señor, sí, señor. Y me lo hiciste caer en la cuenta y yo como, wow. Y justo con eso, si nos ponemos a ver las buenas personas, Moni, siempre están en la posición de dar y muy Sí, poco en la posición de recibir. sí. Y como están, esa es un ejemplo cliché, pero la balanza está tan en dar, 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 que cuando reciben algo, sienten mucha pena y sienten que quedaron en deuda con quien les dio. Claro, sí. A mí me pasaba, mira, me pasó una temporada a nivel laboral que fue muy exitosa para mí y muchas personas me felicitaban, me reconocían y yo no me sentía bien con ese reconocimiento. Yo Claro. decía, ya, simplemente lo hice, sí, o sea, como Mm, que no me estás felicitando. Y sí, era esa incapacidad por reconocerme, porque yo siempre era estar dando. claro. Entonces, mira cómo se conecta todo. Y finalmente, sí, con ese desconocer del recibir, de que en el recibir hay también mucha abundancia para ti, y no Sí. necesariamente viene desde lo material. Pero además, ¿cuántas veces esa bondad simplemente es un disfraz del autoabandono? Es un Uf, disfraz del autoabandono. Y esa honestidad sin empatía simplemente es una dureza contigo. Y por eso resalto lo que hablábamos ahorita de ese resentimiento que empezamos a cargar con nosotros. claro. Y es que siento que ahí con eso que dices, es un juego muy chistoso porque siempre te va a tener en deuda, ¿no? Siempre te va a tener en este estado de estar esperando algo más, ¿no? Porque Ujú. también hablábamos de las expectativas. Y siento que también se vuelve como un deshonrar un poco lo que uno es y lo que no encontrarle el valor a la esencia que uno tiene, independientemente de que eso sea. Y sabes qué es lo malo de no habitar la persona que uno es que uno casi nunca va a dar con su tribu correcta. Y muchas veces cuando intentamos encajar, lo único que hacemos es mantener cada vez más alejados a todas aquellas personas que Sí, por correspondencia están hechas para nosotros. de Porque como acuerdo. uno nunca está visible lo que uno es, sino uno siempre tiene una máscara, sino uno siempre tiene como cierta forma de ser, pues justamente está escondido para los que están buscando lo que uno es debajo de todo eso. Y entonces uno vive una vida en la que uno siempre está buscando pertenecer a algo
sabiendo que lo que está alrededor de uno siempre está dispuesto a encontrarlo, pero uno siempre está en un punto más lejano de donde uno realmente podría estar y podría florecer y podría, sé que suena muy fantasioso decirlo en esos términos, pero uno de los grandes regalos de la terapia es que te ayuda a darte cuenta de que tu tribu te está buscando, pero que muchas veces tú estás dando la impresión equivocada porque estás buscando la tribu en otro lado. Y uno a veces está buscando pertenecer a algo, ¿no? Pero cuando uno en realidad ya es perteneciente a algo, es muy raro, es una cosa como, como que toca hacer el ejercicio ¿sí? De imaginárselo, porque justamente uno, si uno viviera alineado un poco más con eso que uno es, con esa esencia que uno lo habita, sí o sí va a llegar la conexión que uno necesita. Pero como uno está en el ejercicio de buscar, se está perdiendo justamente de la gente que pues no lo va a perseguir a uno, porque pues, sí, ¿para qué buscas algo que nada que hacer sino uno está siempre buscando? Con Sí. esto, ¿a qué quiero llegar? A que muchas veces nosotros estamos intentando pertenecer de la forma incorrecta. Yo no digo que los vínculos sean equivocados. Yo no digo que naciste en la familia incorrecta, estás en el trabajo equivocado, estás en el grupo de amigos incorrecto. No, porque cada grupo, cada comunidad, cada situación, cada país te da a ti lo que te puede dar y tú aportas a ese entorno lo que tú puedes aportar. Eso no quiere decir que haya otro entorno en el que te sientas muchísimo mejor y muchísimo más libre, ¿sí? Que no exista un entorno en el que tú te sientas más retado a todos los niveles, ¿sí? Sino que muchas veces el afán de pertenecer hace que se disminuya esa calidad de la energía de los pensamientos, de la naturaleza propia de uno mismo, de la alegría de uno mismo. Sí, yo me reconozco ahora como una persona que puede estar en múltiples grupos de una manera distinta para esas personas de esos grupos. Y reconozco ahora que hay cosas que solo yo me puedo brindar porque hasta este momento no he encontrado mi grupo en el que yo pueda dar eso que yo soy. ¿Sí? Entonces, por Sí. eso existe este espacio de conversación. Por eso cuando experimenté esa necesidad de ya empezar a abrir este espacio, solamente lo encontré contigo, por ejemplo. Y entonces muchas veces también hay otra cosa que me parece súper linda que nos quede como de esta conversación y es que los grupos o las relaciones o los vínculos no tienen que ser con 1000 personas. Yo no tengo que tener el millón de amigos, yo no tengo que estar bien con todos los de la oficina. Con que esté bien con 1, con 2, con 3, es más que perfecto. Y yo tengo es que aprender a reconocer qué de mí se va a poner en evidencia y hasta qué punto es justo ponerme para el otro en esta balanza del dar y del recibir, porque muchas veces estamos dando en los lugares equivocados y estamos dando de más cuando hay gente que ni siquiera necesita todo eso que nosotros damos. Y eso muchas veces hace que el recibir sea tan difícil, porque entonces ya sabemos que probablemente, y una cosa súper importante, no hay que asumir, porque siento que en este juego también uno dice, no, es que si yo no doy, a mí nadie me da, y quién quita que sí. O es que si yo no aporto desde el lugar del ser, del calladito, soy más bonito, entonces llego a decir algo y de pronto no me quieren. ¿Tú qué sabes? ¿No? Esto también es de arriesgar un poquito y como de ponerse en evidencia porque sí o sí no hay que esperar tanto a que el tiempo pase. El tiempo sí se va, sí te puede ayudar a encontrar ese lugar, pero también dejar que el tiempo pase te priva de tener muchísimas más experiencias, muchos más contactos, mucha más vida, ¿no? Como de más sabor, como de más sal, como de más emoción. No sé tú cómo lo ves. Sí, lo veo muy bien. Porque además tomé notas y tomo nota de lo que tú me Yo enseñas, también, Moni. tomo nota. Algo en relación primero a esos grupos que tú mencionabas con los que buscábamos encajar. Y me parece clave mencionarlo en el sentido de no necesariamente tiene que haber completa afinidad con lo que yo pienso. De O acuerdo. sea, porque también qué, qué charro, por así Que decirlo, todos como que seamos buscar iguales. que todos pensemos igual o que sí, porque entonces ahí volvemos a voy a buscar el lugar cómodo donde voy a seguir siendo bueno,
¿cierto? Sin Sí, generar esa incomodidad. Pero además lo conectas a algo como muy bonito y es el tema de que a través de terapias te has caído en la cuenta de todo eso y te han permitido experimentar todas las cosas que a veces no sabemos. Y no significa para los que nos están viendo que sí o sí tengamos que pasar estrictamente por terapia. Si lo claro, haces, buenísimo, pero estas conversaciones son terapéuticas. Conversarte claro, contigo es terapéutico. Es más, escucharte cuando algo te está incomodando y escucharlo en conciencia te es terapéutico para de ti. acuerdo. Y eso te lleva a algo que mencionaba Mónica, es clave y es en relación a esa presencia, a cómo estoy en presencia conmigo, pero además también como mi presencia, solo el hecho de mi presencia va a incomodar a otros y es natural que eso pase. Yo Sí. muchas veces caigo en la cuenta de lo que claramente tengo que trabajar en mí, pero muchas veces yo he sentido que con mi presencia, aunque no conozcan las personas, yo no les agrado y no les Mm, caigo bien. Y es más, me les pasa, fastidio. me Y para pasa. mí, Moni, uf, eso me dio muy duro, te confieso, porque yo había Claro. personas que yo sentía que me hablaban como con un odio, y yo, pero ni siquiera o sea, ni siquiera hemos hablado nada, pero Sí. claro, porque uno también desde su presencia despierta demonios. Entonces, cuando caí en la cuenta de eso, yo dije, bueno, como que voy a soltar también esto, pero también yo era como con esa necesidad, no, de ven, hablemos, no, ya entendí que no, simplemente no Ujú, soy cómodo para ella y está bien, estoy haciendo mi papel, ¿cierto? Es de como mi papel acuerdo. ahí. Entonces, no todo lo que es amable es verdadero y no todo lo que Uf, es verdadero es cómodo. Entonces, uf. a veces pensamos eso, ay, pues, es un escenario muy amable. No, no es verdadero, puede que esté simplemente siendo una máscara y no estoy siendo yo o el espacio no está siendo él. Y no todo lo que es verdadero va a ser cómodo, muchas veces va a Ujú, incomodar. Y es ahí cuando puedes ser una buena persona, cuando puedes actuar genuinamente y poner límites y poner ese no que es necesario poner. Puedes ser una buena persona y también podemos elegirnos nosotros siendo buenas personas. de Y no acuerdo. en el papel, discúlpenme, si no quiero ofender, pero no en el papel del dicho colombiano que decíamos, los buenos somos más. Eso me Ay, qué parece lo terror. más soberbio, me parece súper soberbio, por cierto, Sí. porque es como que siempre reconociendo que yo estoy por encima de ti porque tú eres malo y yo no. Cuando lo que estoy haciendo ahí es desconocer lo que también soy yo que habita en mí, que es maldad. Eso, solo que no decido De vibrar en acuerdo. ella. Mm, Pero no sé si coincidimos acá, Moni, pero ese dicho se lo he escuchado decir a es personas horrible. con mucha dudosa procedencia. Sí. Entonces, mira Con un cómo es. dudoso historial de comportamiento. Exactamente, me encanta más así. Entonces, podemos ser buenas personas y decir que no, no necesariamente habitando desde la sensación de que yo soy el bueno, no, de que yo soy una dualidad y de que decido habitar cosas buenas de mí, aunque incomoden, aunque impliquen poner límites, aunque impliquen poner no. Y la bondad incluye primero autorrespetarse, no De acuerdo. abandonarse. De acuerdo. Yo creo que para cerrar, diría, por favor, tomen todo lo que dijo Leandro, devuélvanse un poquitico y Y recapitulan. lo que dijo Manny, yo estoy tomando nota de Manny, mira que no es mentira. Em, yo creo que lo más importante es reconocer que el lugar en el que estás es el lugar correcto, que el impacto que tienes que generar es el impacto que tienes que generar, sea este cual sea, que así se sienta difícil, así se sienta feo, así se sienta raro. Hay cosas que tenemos que transitar en esta vida para estar del otro lado y poder decir, aprendí esto, vi esto, terminé relacionándome con esta persona, terminé haciendo esto que nunca creí que hubiera hecho en mi vida. Creo que muchas veces estar en este lugar del ser buena persona es mantenerse en espera de lo que vendrá y mantener en espera también a los demás de lo que uno es, incluso para uno mismo. Así que creo que es mucho más bueno, o por decirlo de otra manera, es mucho más amoroso con uno mismo, permitirse ser. Y creo que el juego ahora, con todo este mundo que está cambiando, es apelar al démonos la oportunidad de ser personas en lo que es ser humano,
que nos demos la oportunidad de ser el amor que somos, en lo que somos y en lo que tenemos y en lo que está a nuestro alrededor. Y alejemos la mirada del resultado. Porque siento que cuando estamos pensando en qué vamos a ocasionar, en qué va a suceder, en qué vivimos el mundo de la expectativa, vivimos el mundo de el asumir cosas que probablemente no estén pasando. Permítete que la vida suceda. Y con lo que sucede, reconócete en ella, pero también date cuenta de que pudiste vivir eso y solamente te dejó lo que necesitaba dejarte como aprendizaje. Me encanta, qué belleza, amor, y gracias por decirlo así, de esta forma tan amorosa con nosotros, Ujú, para que ser buena persona no nos implique dejar de ser nosotros, ujú, para que ser buena persona no nos lleve a un límite que nos ponga en agotamiento y en resentimiento con nosotros, sino que sea desde una vibración de amor que a veces va a implicar enojo claramente, que a veces va a claramente. implicar rabia claramente, y que también se vale habitar esas emociones, porque también el ser buenas personas nos han dicho que, y tú sientes esas emociones, pero Y tú tú te como, pones pero, bravo, ¿cómo te y pones tú te pones bravo? bravo, ay, pero no, no es pues tan espiritual, ay, todos somos espirituales y todos en nuestra espiritualidad tenemos rabia también muchas veces. Entonces, gracias por mencionarlo de esa manera. No, Leandro, a ti muchísimas gracias. No sé si quieras terminar con algo más o ya nos despedimos. Siento que ya vamos larguitos de nuevo. ¿Sí? Ya están acostumbrados a que nos vamos un poquito largos, pero pues siento que había que sacar todo eso y también poner de nuestra experiencia también en evidencia en este compartir, ¿no? Que es lo chévere. Así es. Ser buenos con nosotros, con otros, sin dejar de ser buenos con nosotros puntualmente. Y gracias por propiciar esta conversación, gracias a todos los que nos escuchan todo este rato y nos permiten también aprender a través de ustedes, porque aunque no haya una participación en doble vía con las que nos escuchan, el hecho de que haya presencia y que estén viéndonos, escuchándonos, está también generando en nosotros cuestionamiento para seguir avanzando y hacerlo con todo el amor que lo estamos haciendo. Claro que sí. Muchísimas, muchísimas gracias a todos. Gracias por estar en este espacio. Nos vemos en la próxima conversación. Ya saben que nos encuentran cada 15 días en este espacio para que nos demos la oportunidad de escucharnos. Los leemos como siempre en los comentarios. Estamos muy atentos a lo que nos quieran compartir. Y pues nada, muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias. Que tengan un bonito resto de día, tarde o noche, lleno de todo eso que necesitan para estar bien, para conocerse a ustedes mismos, para ser buenos y amorosos con cada uno de ustedes, porque sí que lo merecen. Muy buen día. Abrazos.